¿Qué diablos quieres decir con que no deberíamos intentar subyugar a la humanidad? Según todas las cuentas, solo tienen 10 superportadores. Nosotros tenemos más de 100. No veo ninguna posibilidad bajo los soles gemelos de Tolar de que los humanos presenten poco más que su espada en señal de rendición si las cosas se complican. El maestro de flota Bracas tuvo que hacer una pausa para recuperar el aliento y limpiarse la saliva de sus mandíbulas apretadas antes de continuar su perorata. ¿Cómo te atreves a presentar semejantes tonterías derrotistas ante la emperatriz? ¿Cómo te atreves a burlarte de nuestra capacidad de la flota? ¿Qué tan bajo piensas de nosotros que aparentemente ni siquiera podríamos silencio con las palabras de la emperatriz flotando en el aire? Bracas detuvo sus divagaciones inmediatamente, inclinando la cabeza en reverencia mientras dejaba escapar un último resoplido de ira. Indignado, como desee su majestad. La emperatriz se levantó de su trono y caminó hacia la exhibición holográfica de la galaxia ante ella. En sus 1000 años de exaltado mandato supervisó la conquista de cientos de especies. Miles de estrellas se habían levantado para enfrentar el poder de su imperio y habían caído de todos modos. Si uno de sus asesores más confiables durante más de 100 de esos 1000 años decía que algo era arriesgado, al menos valía la pena escucharlo. Por favor, continúe, Scoutmaster General. El jefe de tropa Ular chasqueó sus mandíbulas y bajó la cabeza con respecto a la emperatriz antes de hablar. Sigo defendiendo la afirmación de que los humanos solo tienen 10 superportadores. Y sigo afirmando que nuestros 167 superportadores son insuficientes para hacer frente a esa amenaza. El maestro de flota Bracas se estaba poniendo rojo de ira. Pero una mirada de la emperatriz fue suficiente para dominar su ira en nada más que un cambio de movimiento particularmente forzado de sus mandíbulas. Por el momento había dejado hablar a Ular. Pero el maestro de tropa no estaba seguro de cuánto podría durar esto. Para profundizar en esto, me gustaría repasar qué se clasifica exactamente como un superportaaviones. Como estoy seguro de que ambos saben, un superportaaviones es cualquier nave construida específicamente para transportar un complemento de más de 100 casas al campo de batalla, con un movimiento de su mano. La pantalla holográfica del universo cambió a un superportador clase System Cracker. La columna vertebral de la flota imperial y la pesadilla de un número incalculable de especies a lo largo de los años, con su mera presencia en un sistema. Tanto las rebeliones como los rivales deponen las armas en señal de sumisión. 700 metros de largo. Un revestimiento de acero estelar de 1 metro de espesor. 4 reactores de fusión de antimateria. Un complemento de 150 casas de ataque clase Janus. 20 transportes a granel Hulker, y absolutamente erizado de armamento de defensa puntual junto con una docena de cañones de riel clase 3. Es el más temido y nave capaz en todo el espacio conocido. O al menos lo era. La pantalla holográfica cambió una vez más. Ahora a una nave de diseño descaradamente alienígena. En lugar de las suaves curvas graduales de cualquier barco imperial adecuado. Este barco era irregular, en bloques y áspero en los bordes. Los soportes de armas eran claramente visibles en toda su superficie. Sensores, antenas y luces surgían de la superficie en grandes agujas de una manera desordenada pero claramente altamente funcional. Esta nave no era bonita. Pero debido a las enormes puertas blindadas y el impresionante armamento, tanto la emperatriz como el maestro de flota Bracas tenían claro que se trataba de una nave increíblemente capaz. Este es el UHG Cairo.
de 550 metros de largo y un espesor de placa de resistencia similar al acero estelar, sino excediendo ligeramente. Nuestra información sobre el interior de la nave es, en el mejor de los casos, confusa, pero por lo que se puede deducir de las comunicaciones civiles y las redes de información que hemos logrado violar, tiene varios reactores de fusión de antimateria junto con paquetes de baterías de respaldo para funcionamiento de emergencia. Solo a partir de una inspección visual estimamos que esta nave es capaz de transportar un complemento de aproximadamente 80 a 120 casas espaciales de diferentes marcas y modelos. Según todas las cuentas, este es un superportaaviones, y sus capacidades son aproximadamente equivalentes a las de un System Cracker. Las simulaciones militares muestran que para que estas naves derroten a una flota de 4 System Crackers, los humanos necesitarían comprometer 5 naves de esta clase. El capitán de flota Brackes parecía estar de mucho mejor humor ahora y comenzó a intervenir. Admito que estas naves del... ¿Cómo se llamaban estos extraterrestres? Maestro de flota humano. Gracias. Humanos. Son bastante impresionantes. Como sea que lo hayas dicho tú mismo. Solo tienen 10 superportadores. Si bien podemos incurrir en más pérdidas que si estuviéramos luchando contra el rufián galáctico promedio, la flota imperial no debería tener problemas para lidiar con tales cosas. Brackes se volvió hacia la emperatriz con orgullo y dijo: tendré los planes de invasión redactados y la flota en alerta máxima para el final de la semana. La emperatriz echó un último vistazo a la exhibición del Cairo antes de responder. Muy bien. Es cierto que estos humanos parecen bastante trabajadores. Serán una excelente adición a nuestro imperio. Gracias por su preocupación, Scoutmaster. Esta inteligencia ha sido invaluable para nuestra decisión de hoy. Si eso es todo, Ular chasqueó sus mandíbulas con fuerza y soltó un resoplido. Eso no es todo. La emperatriz se sorprendió por la abierta muestra de falta de respeto del jefe de exploración. Su guardia real apretó visiblemente sus blasters y el maestro de flota Brackes rugió de ira. En una fracción de segundo, el maestro de flota tenía su sable clavado en la garganta de Ular. Se volvió hacia la emperatriz y rugió: déjame hacer un ejemplo de esta bestia. Cuando la emperatriz miró a Ular a los ojos para ver si suplicaría clemencia, se sorprendió al ver no remordimiento, sino miedo. No miedo a ella, ni al casi rabioso maestro de flota Brackes, ni siquiera al sable clavado en sus arterias vitales, sino puro terror puro que surgía de la pantalla holográfica detrás de ella. Cuando se volvió para mirar lo que había causado tanto miedo a Ular, simplemente se sintió confundida. ¿Qué estoy mirando, Ular? Con un sable todavía firmemente presionado contra su garganta, Ular dejó escapar una respuesta algo ahogada. Estás viendo un video del sistema humano, Brackes, murmuró la emperatriz en voz baja. Déjalo hablar, como desees. Pero Ular no necesitaba hablar, porque el video hablaba 1000 millones de palabras por segundo. Habló de todos modos para asegurarse de que no existiera ninguna duda de lo que estaban viendo en la mente de nadie. Estás viendo un video capturado desde el sistema doméstico humano. Por lo que podemos deducir, esta es la flota doméstica de la humanidad. Cientos de pequeños puntos de luz danzaban a través de la proyección. Pero tras una inspección más cercana era obvio que los puntos no eran nada pequeños. Cada punto que ves es un barco de tamaño similar al Cairo. Hay miles de barcos más pequeños presentes, pero son demasiado pequeños para verlos desde esta distancia. El capitán de flota Brackes estaba demasiado aturdido para hablar durante lo que pareció una eternidad antes de finalmente preguntar lo inevitable.
Pensé que habías dicho que los humanos solo tenían 10 superportadores. Tiene que haber Ular interrumpió al Fleetmaster antes de que pudiera terminar. 228 para ser exactos. Y eso, incluso sabiendo lo que se avecinaba. Ular se quedó sin palabras. La estrella visible en el fondo de la escena comenzó a atenuarse cuando una nave de proporciones verdaderamente gigantescas entró a la vista. Eventualmente toda la escena se desvaneció en la nada cuando la enorme nave eclipsó a la estrella por completo. Ese es un superportaaviones. ¿Y tienen 10? Eso sabemos. El capitán de flota Bracas tuvo que sentarse para evitar desmayarse. La emperatriz tenía sus garras fuertemente enredadas alrededor de la barandilla más cercana para estabilizarse. ¿Cuánto sabemos de estos superportadores? El jefe de tropa Ular se estremeció al decir. Lo que llamamos superportadores. Los humanos lo llaman nave de asalto ligera. La gran flota imperial en su totalidad podría albergarse, abastecerse y desplegarse dentro de un solo grupo de ataque de superportadores humano. La emperatriz se volvió hacia el jefe de tropa con una mirada vacía. ¿Qué vamos a hacer? Preferiblemente cualquier curso de acción que no nos lleve a adquirir un recuento preciso de los superportadores desplegados por la humanidad. La emperatriz echó un último vistazo a la proyección, antes de hacer clic con sus mandíbulas en señal de acuerdo. Gracias, Scoutmaster. Esta inteligencia ha sido invaluable para nuestra decisión de hoy. Eso es todo.